palabra de Dios está toda la respuesta a cualquier necesidad. El Señor me ha hecho pasar por muchas necesidades, muchos problemas en estos últimos años, en estos últimos 2 años o 3. Y toda la respuesta yo la hallé en la palabra de Dios. Incluso lo que tu prójimo no puede ver en la palabra de Dios, si Dios te lo revela y te dice ahí está la respuesta, tú lo logras ver. Es algo que no se puede explicar. Puede que hayan 5 hermanos en la iglesia que estén pasando por el mismo problema, pero puede que uno en la palabra de Dios, en ese versículo bíblico, halló la respuesta y lo lee y dice, aquí está mi respuesta, aquí está mi victoria. Pero vienen los otros 4, los ven y dicen, aquí yo no veo nada, ¿comprendes? Eso a mí me pasó, eso a mí me pasa y me sigue pasando, porque la búsqueda, hermano, aquí la búsqueda, uno tiene que buscar de Dios, la llave es la oración, toda llave para toda necesidad es la oración. Esa es la llave para abrir la puerta de Dios. Esa es la llave para jalar el poder de Dios hacia tu vida, hacia tu tierra. La oración es la llave que abre todas las puertas del cielo. Así que hermano, que el Señor les bendiga, que el Señor ponga calma en el corazón de cada uno de nosotros, que ponga sabiduría, esperanza y fe. Esperanza, fe, paz, paciencia y todos los frutos que tiene que dar un cristiano, el Señor vaya trabajando en cada uno de nuestras almas. Estaba leyendo el salmo que leyó la hermana y dice, habla de los votos, no voy a hablar de los votos, pero me llama la atención eso que habla de los votos. La Biblia dice que al hombre no le conviene hacer votos, que es preferible que el hombre no haga votos, porque no sabe el día de mañana si lo puede cumplir o no. Pero hay veces que hemos hecho votos. A lo mejor aquí hay alguien que ha hecho voto en algún momento de su vida. Le ha prometido a Dios, Señor, si tú me das esto, yo te haré esto. Señor, si tú me das, concedes esto, yo te prometo que haré esto. Y con el tiempo a lo mejor no lo has cumplido. Yo te digo por palabra de Dios que cumplas con lo que prometiste a Dios y pagas y que pagues ese voto. Es un mensaje ahí que dejo para que lo medite. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor nos bendiga en este día, en esta noche, esperando que, como siempre, sea de bendición este culto, esta transmisión online que hacemos para la gloria primeramente de Dios y para la edificación de nuestras almas, de nuestro espíritu, que cada día podamos eh, ser moldeados conforme a la palabra de Dios, que cada día podamos ser edificados conforme a la voluntad de Dios, no a la voluntad del diablo, sino que a la voluntad de Dios podamos ser edificados, a fin de poder llegar a ese propósito que el Señor tiene con nosotros. Porque aquí hay un propósito con cada uno de nosotros en esta tierra. Nosotros no vinimos a esta tierra porque sí, porque así a la suerte, no. Hay un propósito por el cual el Señor envió a sus hijos a la tierra. Hay un propósito que debe cumplirse. Dice la Biblia, el que no hace mi voluntad en la tierra no puede entrar en mi reino. ¿Me entiende? Hay que hacer esa voluntad, hay que hacer ese propósito, esa misión con la cual el Señor te envió a esta tierra, esa misión. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero tomar por el tema de hoy, examina tu camino. Esta es una palabra de Dios para todos, aún al que predica, porque es el Señor al fin y al cabo el dueño de la palabra de Dios. Examinar tu camino. El libro de Ageo, capítulo 1, dice, examinad vuestros caminos. Sembráis mucho, pero cosecháis poco. Recibís salario en saco roto, examinad vuestros caminos. Ageo capítulo 1, versículo 5 dice, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto.
Así que así ha dicho Jehová, meditad sobre vuestros caminos. Cuando dice ahí, esto es una palabra también para el pueblo de Chile, hermano, y para el que aún no tenga entendimiento de por qué Chile pasa por esto. Recibí vuestro jornal en saco roto, o sea, te están robando tu dinero, tu bolsillo, juegan con tu dinero. Examinad tu camino, examinad vuestros caminos, Chile, examinad vuestros caminos. ¿Por qué está este presidente? Examinad vuestros caminos. ¿Por qué Chile está? Examinad vuestros caminos. Es un mensaje que le dejo al pueblo chileno. Pero si Dios me envía a hablar en esta transmisión online a estas 20 personas que quizás están aquí, no sé cuánto habrán, no es para hablarle como pueblo chileno, sino como pueblo santo de Él, ¿me entiende? Como pueblo santo de Él, como pueblo apartado para Él, para la gloria de Él. Nosotros somos pueblo de Dios, pueblo apartado para su gloria, pueblo santo que debe ser santo por mandato de Él. Seréis santo porque yo soy santo, dijo el Señor. Y el mensaje de hoy para nosotros es examinad nuestros caminos, examinemos nuestros caminos. Abra su Biblia en Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12, del versículo 1 al 7. Examinad vuestros caminos. Ese es el tema de hoy, hermano. Examinad vuestros caminos. Lo que acabo de leer al principio en la introducción está en Ageo, si alguien lo quiere buscar, en Ageo, capítulo 1, versículo 5 al 7, donde el Señor dice que examinad vuestros caminos, porque te están pasando cosas raras, están pasándote cosas, como ahí lo acaba de decir, y el Señor dice, examinad vuestros caminos. Bendito sea el nombre de Dios. Hay veces que la cosecha, hermano, que esperamos que venga de la palabra de Dios no viene como nosotros esperamos. Y el Señor dice, examinad vuestros caminos. Como hay mucha palabra, pero que hay insatisfecho, no quedáis llenos. Examinad vuestros caminos. Debe haber algo, hay un espíritu que está atormentándote, que Dios lo está permitiendo ahí por alguna razón. Examinad vuestros caminos. Bebéis y no quedáis saciados, os vestís y no quedáis cobijados. Examinad vuestros caminos. Segunda de Samuel, capítulo 12, del versículo 1 al 7. Esperando que lo hayan podido encontrar todos, hermanos. Si hay alguien que no lo ha encontrado, me lo pueda decir, para así poder dar lectura en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y dice, Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno muy rico y el otro muy pobre. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo lo que hizo este hombre es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre David. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a orar, inclinar nuestro rostro para poder oír la palabra de Dios. Padre amado, Padre misericordioso, te damos las gracias por esta noche, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des corazón humilde, Señor, que abra nuestro entendimiento para poder recibir, oír y entender la palabra de Dios, Señor. Atamos todo espíritu inmundo, Señor, de flojera, de soberbia, de discordia,
que se quiera oponer a que este servicio se lleve a cabo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en esta noche, Señor, que saques toda angustia, toda pena, toda tristeza, toda incredulidad, todo decaimiento, Señor, todo cansancio, toda pesadez, todo cualquier problema, Señor, que nos atormenta en este día, que podamos entregarlo completamente en tus manos, Señor, y que podamos tener fe y esperanza que tú harás por tu misericordia, Señor. Atamos todo espíritu inmundo, Señor, en esta noche y los echamos al fondo de la mar en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, para la honra y gloria de tu poder, Señor, de tu reino, de tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, bendigo este culto. Amén y amén y amén. Gloria sea al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. El tema de hoy, examinad vuestros caminos. El Señor nos dice claramente, examina tu camino, hijo o hija, examina tu camino. Quiero hablar un poco cómo nace esta reprensión que Dios le hace por medio de Natán a David, para los que no conocen la historia, o si la conocen, de que podamos ir un poquito ambientándolos al tema. La Biblia dice que cuando David ya era rey y estaba en palacio, que él no edificó, estaba en Jerusalén, una ciudad que había sido edificada por los jebuseos, y David la conquista y habita en palacio, un palacio que él nunca edificó, nada. Todo se lo dio Dios por gracia. Y cuando él ya estaba en su descanso y en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, él no fue a la guerra, sino que se quedó descansando. Y en ese tiempo de descanso prolongado, dice que salió a ver a su azotea y vio una mujer al cual le agradó a su vista y la mandó a llamar y a preguntar quién era esa mujer. Y esa mujer era Betsabé, la mujer de uno de sus soldados más cercanos que se llamaba Urías. Y dice la Biblia que la mandó a llamar y se acostó con ella y durmió con ella. Y luego la despachó a su casa. Pero pasaron los días y la mujer Betsabé quedó embarazada. Y David, temiendo que esto se supiese, mandó a llamar a Urías, el esposo que estaba en la guerra. Lo mandó a llamar con mensajero y le dijo con una excusa de que le diese información de cómo estaba la guerra y todo, etcétera, etcétera. Y cuando ya terminó de hacer esa obra, que se fuese a su casa y allá para que durmiese así con su mujer y que todo quedase tapado. Pero pasó que Dios no lo permitió, sino que Urías dijo, yo no puedo ir a dormir a mi casa cuando mis hermanos están peleando en la guerra. Yo no puedo tener placer, gozo, como decirlo, como que nació algo de justicia en el corazón de Urías, de que no quería tener deleite, esa es la palabra deleite, mientras sus hermanos estaban peleando en la guerra, así que durmió a las afueras del palacio. David, al enterarse de eso, no quedó conforme, él tenía que tapar ese pecado de adulterio que había hecho, ese pecado de robo que había hecho. Así que mandó a llamar de nuevo a Urías y lo emborrachó, lo hizo comer de su mesa, lo emborrachó y lo despachó a su casa nuevamente. Pero dice la Biblia que tampoco Urías fue a su casa, ni siquiera borracho, fue a su casa. Porque había dicho en su corazón, yo no puedo tomar deleite mientras mis hermanos están combatiendo en la guerra. Aún el arca del pacto está en la guerra ya. Entonces David, viendo que Urías no iba a transar, manda una carta a Joab, que era su general de guerra, y le dice que cuando el ejército esté peleando la guerra, ponga a Urías en el lugar más fuerte de la batalla, y que cuando eso suceda se alejen de él, para que así Urías muera, y muera como si fuese un accidente. Pero todo fue un plan malévolo de Satanás detrás de la mente de David.
Y sucede, cuando Urías va al frente de la batalla, lo mandan al frente de la batalla, los soldados se alejan, por donde Joab se alejan de él para que así Urías muera y cae muerto en batalla. Y cuando cae muerto en batalla, su mujer Betsabé hace luto por él, y cuando terminó el luto, que a lo mejor duraba una semana, no sé cuánto duraba, la manda a llamar y la toma como esposa porque era mujer viuda. Y así la tuvo como esposa a Betsabé. Pero dice la Biblia claramente en una página atrás que lo que había hecho David había sido abominable para Jehová, nuestro Dios. Entonces aquí viene el capítulo donde acabamos de leer, donde dice, Natán amonesta a David. ¿Por qué fue Natán? ¿Cómo supo Natán que lo que había hecho David se lo había hecho escondida? Es que Dios se lo había revelado a Natán, Dios le había entregado palabra a Natán. Vea esto, qué profundo es esto, hermano. Dios es lento para airarse, es sabio para obrar, sabe cómo hacer las cosas, sabe cómo reprender. Esto de los testimonios que yo más amo, hermano, es este. ¿Por qué? Porque aquí se ve reflejado el amor de Dios hacia un hijo de Dios. Porque aunque no lo parezca, el castigo, la disciplina, es parte del amor de Dios. Él mismo dice en su palabra, yo al que tomo por hijo, lo amo y lo disciplino como a un hijo que amo. Al que tomo yo por hijo, lo castigo, reprendo y lo disciplino. Cuando Dios ve este acto abominable, se toma su tiempo, Dios. Le deja pasar 9 meses hasta que nace el niño. El niño tenía no más de 7 días de haber nacido, era recién nacido. Y envía al profeta Natán y le dice, ve y dile este caso hipotético. Era un caso hipotético que le envía y le presenta a David para que David lo juzgara. Recordar que la Biblia habla de los tiempos de los jueces. ¿Qué hacían los jueces? Los jueces eran aquellas personas que juzgaban los casos de Israel. Si había un caso de robo, iban al juez, ya sea Gedeón, ya sea Sansón, ya sea quien era el juez, y él juzgaba el caso conforme a la palabra de Dios. Los reyes tenían ese mismo rol de juzgar los casos que sucedían entre el pueblo, de injusticia, de robo, de asesinato. Era el rol de ellos. Y como David estaba puesto por rey, tenía que cumplir ese rol. Es por eso que Dios le envía este caso hipotético, para abrir los ojos. David estaba ciego. David había sido enceguecido por Satanás debido al descanso prolongado, lo más probable, que se había pegado, que se había dado, perdón. Dice la Biblia que eran tiempos de guerra, escúcheme bien, eran tiempos de guerra, pero David estaba descansando. Esto es importante tenerlo presente, hermano, que hay tiempos y tiempos. Hay tiempos de guerra y tiempos de descanso. Y debes aprender a reconocer tú y yo cuándo es tiempo de guerra en tu vida, cuándo el enemigo se ha levantado. Porque en el tiempo de descanso y cuando es tiempo de guerra y tú estás descansando, el enemigo toma mucho terreno en tu mente. Si David, que era conforme al corazón de Dios, cometió esto, significa que aquí no estamos libres, hermanos, de caer en un pecado así. Aunque seamos conforme al corazón de Dios, aunque nuestro corazón se incline a las cosas de Dios, si no estamos apercibidos en tiempos de guerra, la cizaña que Satanás siembra en la mente, en el corazón, comienza a florecer y a crecer. Comienza a florecer y a crecer como comenzó a florecer este plan malévolo de David. Un plan de sicario prácticamente, a lo Pablo Escobar, una cosa así fue lo que hizo David. Si usted lo lee con más detenidamente, hizo todo un montaje, hizo David, para que Urías muriese y pareciese un accidente. Y eso que Urías era parte de su rol de soldado más cercano, no era cualquier soldado de ahí, era parte de sus valientes, como dice la Biblia, que David tenía un ejército de valientes, una pequeña cuadrilla de valientes. Los valientes de David, ahí pertenecía a Urías, era cercano al rey. Entonces, Dios envía un caso hipotético para que David lo juzgara y le dice que en la ciudad había un hombre muy rico y que tenía muchas ovejas y muchas vacas.
y que en la misma ciudad había un hombre muy pobre, que tenía solamente una oveja, y que esa oveja ni siquiera la utilizaba para hacer, no la trataba como un ganado, sino que la trataba como una hija, algo muy preciado para él. Y dice que vino un visitante a visitar la casa del hombre rico, y el hombre rico, en vez de tomar un cordero de su propiedad y prepararlo como comida para este visitante, dice que fue a la casa del pobre y lo tomó a la fuerza, lo robó prácticamente aquella corderita y la sacrificó y la entregó como banquete a este visitante. Y Natán le dice que juzgue ese caso. Y David dice ahí, usted lo puede leer, que se airó. Dice que se airó mucho por esto que había sucedido. Y sí, era para airarse, hermano. Yo creo que si usted se lo cuentan, usted se enojaría mucho. Pero ¿cómo hizo esto este hombre? ¿Cómo hizo esto? ¿Y cómo hizo allá? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué le pasó en la cabeza? ¿Qué? Y dice que este hombre, dice David, dijo David, ese hombre es digno de muerte, debe morir. Y no solamente debe morir, sino que debe pagar 4 veces lo que le robó, porque ciertamente fue digno de muerte lo que hizo. Y Natán, de parte de Dios, le dice, tú eres ese hombre, David. Wow, qué profundo, hermano. Ese versículo yo es el que más amo, hermano. Tú eres ese hombre, David. David estaba muy ciego, completamente ciego. El mensaje de hoy, examina tu camino. Porque David no examinó su camino en esos 9 meses. Él había robado lo que no era suyo. Él tenía 9 mujeres, si no me equivoco, y 10 concubinas, no sé cuántas concubinas tenía. Y Urías tenía una sola mujer, una sola mujer. Y el caso era el mismo, hermano. Pero David estaba tan ciego, hermano, tan ciego, que no se daba cuenta que ese hombre que había hecho aquello, ese hombre rico, era él. Y ni siquiera hubo pesar en su corazón mientras Natal le contaba ese testimonio, ni siquiera había, ¿cómo decirlo? De decir yo hice lo mismo. No, no había eso, sino que estaba totalmente ciego, David, totalmente ciego. Es por eso que el mensaje de hoy, examinad vuestros caminos. No sea que nosotros, hermanos, estemos mirando el error que está cometiendo tal hermano, tal hermana, tal varón, tal varona, y nosotros estemos en el mismo error. Nosotros estemos en el mismo error y no nos estemos dando cuenta de aquello. Dice la Biblia en el libro de Mateo 7, una palabra muy conocida, dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida en que medís os seréis medido. David estaba condenando a muerte y de ladrón y de todo eso, pero él no se daba cuenta que él era ese varón y se estaba juzgando a sí mismo. No se daba cuenta. Y dice más abajo en Mateo 7, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? David había hecho algo más terrible, porque una mujer, una persona tiene mucho más valor que una oveja. La vida de un hombre tiene mucho más valor que la vida de una oveja, de un animal. Por eso que dice, ¿por qué miras la paja que está en tu ojo si tú tienes una viga en tu ojo? Era lo que David no lograba ver por la ceguera, por, por, por la ceguera que Satanás le había puesto los ojos. Sigo leyendo. ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. David tenía un rol como rey y el rol como rey era juzgar a Israel, juzgarle los casos. Cuando había un problema, se venían los siervos de David y le presentaban el problema para que él lo juzgara conforme a la palabra de Dios. Todos los líderes de Israel hacían eso. Moisés, Josué, Gedeón, Débora,
todos los jueces, los líderes de Israel hacían eso. Aún la iglesia, dice la Biblia apostólica, hacía eso. Pablo una vez predicó: ¿por qué acudís a la justicia del mundo? ¿No sabéis que los santos van a juzgar al mundo? Si tenéis un problema, id mejor a los ancianos de la iglesia, que ellos juzguen el caso conforme a la palabra de Dios. Entonces, David, lo que Dios le estaba diciendo a David era lo que está escrito en Mateo 7. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Por qué primeramente no examinas tu camino? ¿Por qué primeramente no examinas tu camino? ¿Por qué porque llegando a ser heraldo de otro, vengas a ser heraldo de ti mismo? Mire lo que dice el libro de Corintios 1, versículo 9, Corintios 1, capítulo 9, versículo 27 dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Lo que está escrito aquí lo escribe Pablo. Pablo era un predicador del Evangelio. Cuando él dice: no vengas yo a ser heraldo de otros, venga a ser yo mismo destruido, significa que él, que enseñaba las escrituras, no, y que por las enseñanzas, por la palabra de Dios que él hablaba, él entendía que muchos iban a ser destruidos como muchos iban a ser salvos. Él lo entendía claramente, que la palabra de Dios era así. Entonces lo que él mismo decía en sabiduría por el Espíritu Santo que tenía, que él tenía que percibirse igual, que no siendo él heraldo de otros, viniese a ser él mismo destruido. Era lo que le pudo haber pasado a David. David mismo estaba diciendo que ese hombre sea condenado a muerte por lo que hizo, porque robó, que sea condenado a muerte por lo que hizo, y que aún pague 4 veces lo que ha robado. Y ese hombre era él mismo. Por eso que Corintios 1 y Mateo dice lo mismo. No venga siendo yo, voy a leerlo en la traducción de DHH, dice: para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Y en la traducción LBLA, la que tiene la hermana Marta, dice: no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Vea qué profundo es esto, hermano. Cualquier persona que predica el Evangelio debe tener claro esto. Cualquier persona que quiera hablar del Evangelio debe tener muy claro esto. Y no solamente los que hablan la palabra de Dios, sino también los que la oyen. Porque aquí nadie se va a salvar de esto, hermano. Pero sí puedo decir que al que más se le da, más se le demanda. Y el que predica el Evangelio tiene una responsabilidad más grande en las cosas de Dios. Así también el que es ministro, el que es profeta, el que es pastor, el que es evangelista, tiene aún una responsabilidad más grande puesta sobre sus lomos. Porque dice: no venga yo a ser predicador de otros, yo mismo sea descalificado. No venga yo a ser heraldo de otros, venga a ser yo mismo destruido. Qué profundo es esto, hermano. Y algo de temer, hermano, algo de meditarlo mucho en su corazón. Porque a veces no nos damos cuenta, hermano, del pecado que estamos nosotros. No nos damos cuenta, hermano. Podemos estar meses y meses y meses y no nos damos cuenta que estamos en ese error. Y yo esto lo he visto mucho, hermano. Quiero leer lo que está escrito en Romanos. Romanos capítulo 2. Capítulo 2, versículo 21 y 22 dice: tú pues que enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no debes hurtar, ¿hurtas? ¿Cuántas veces hemos visto en la televisión que estos portonazos que se hacen y a uno le da rabia, hermano? Le da rabia, sí. Y dice: "Ay, ojalá encuentren a esos ladrones, los metan en la cárcel y cadena perpetua y todo lo demás". ¿Y cuántas veces nosotros hemos pedido prestado y nunca lo hemos devolvido? ¿Cuántas veces nosotros le hemos pedido fiado a tal persona y nunca le hemos pagado? Y tú sabes que eso es robar, hermano. Pero tú dices en tu corazón: ojalá metan a la cárcel a ese que encañonó al bebé y todo.
Y a lo mejor tú y yo estemos en pecado de hurto y no lo hemos dado cuenta. Y que ese juicio que está lanzando sobre ese hombre, tú eres ese hombre, tú eres esa mujer. Ahí está la profundidad, hermano, del mensaje que el Señor está hablando en este día. Examina tu camino, examina tu camino. No sea que siendo heraldo de otro vengas a ser heraldo de ti mismo y te destruyas a ti mismo. Porque el Evangelio debe ser predicado. Oye, me viene el Evangelio debe ser predicado. No digas en tu corazón, entonces no predicaré nunca. El Evangelio debe ser predicado. El Evangelio debe ser predicado porque es un mandamiento de Dios. ¿Y tú que dices que no se debe adulterar, adulteras? Oiga bien, ¿y tú dices que no se debe adulterar, adulteras? A lo mejor tú tienes a tu esposo, a tu esposa y nunca la has engañado, pero en tu mente estás siempre pensando en otra mujer que no te pertenece. Puede que tú le estés, estés juzgando a otra persona que ha engañado, a qué sé yo, a tal persona muy querida tuya, pero a lo mejor tú estás en ese mismo pecado de adulterio y tú no te das cuenta. No te das cuenta debido a la ceguera que tienes en tu mente, que el mirar a otra mujer y codiciarla que no te pertenece en tu mente ya adulteraste con ella. Y tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. ¿Qué es sacrilegio? Profanación, como los mercaderes que vendían en el templo de Dios, como lo acabamos de hablar hace cultos atrás. Tú que abominas a los ídolos, tú que abominas a la Virgen María y a la imagen de la Virgen María, a la imagen del Santo Pablo, del Santo Juan y del Santo Diablo, no sé qué más, pero cometes sacrilegio, respetas el lugar de Dios, respetas el templo de Dios consagrado a Dios. ¿Cuánta gente yo he visto, hermano, y yo mismo he predicado acerca de esto, y a lo mejor yo mismo he caído en este pecado, no he respetado el lugar de Dios, y me he vuelto igual que un idólatra? Pero yo no me postro delante de imágenes, puedo decir, yo no me postro delante de la Virgen María, no, pero puede que esté en pecado de sacrilegio por cuanto no he respetado el lugar santo de Dios, por cuanto quizás he animado a que se hagan cosas abominables en el templo de Dios, porque sacrilegio significa profanación, profanar el lugar santo. Espero que esté comprendiendo el mensaje de hoy. El mensaje de hoy: examina vuestros caminos, porque a veces la ceguera del diablo, debido al descanso prolongado que nos damos, porque no reconocemos los tiempos que estamos viviendo, si son tiempos de descanso o tiempos de guerra, pasan estas cosas como le pasó a David. David estaba totalmente ciego. A lo mejor, no creo que la mujer haya sido muy hermosa, la verdad. No creo que la mujer. Lo que creo es que el diablo lo tenía muy ciego, hermano. Eso es lo que pasaba. Lo tenía tan ciego que no se daba cuenta el pecado que había cometido, que lo que le estaba presentando Natán hipotéticamente era lo mismo que él había hecho hace 9 meses, pero él no se daba cuenta, no lo lograba ver, hermano. Y cuando dice en el versículo 7, tú eres ese hombre, David, a mí, yo imagino que a David se le pararon todos los pelos, hermanos, que a lo mejor pudo haber tenido. Ahí mismo se le desfallecieron las rodillas, hermano, cuando Natán le dijo esas palabras. Yo me imagino a un David totalmente sorprendido, que fue como que le quitaron la venda de los ojos. Bendito sea el nombre de Dios, hermano. Y tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. La Biblia habla en Primera de Samuel, capítulo 15, acerca de una amonestación que otro profeta llamado Samuel le hace a un varón Saúl. Todos conocemos quién fue el rey Saúl. Fue el rey que fue antes del primero que el rey David. Y una de las amonestaciones que una vez le hizo Samuel de parte de Dios a Saúl fue esto: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Oiga bien esto, hermano. Había una ley mandada por Dios en los tiempos
de Israel, que cualquier varón o varona que se entregase a invocar espíritus inmundos, adivinación o brujería, debía morir por ley, que debía ser apedreada y muerta, porque iba a contaminar toda la casa de Israel. Eso está escrito en Levítico 20, si no me equivoco. Levítico 20 está escrito eso. 20:27, cualquier persona que le hace espíritus inmundos o practicase brujería debe morir, decía la Biblia. Y Saúl, una de las cosas que se rescata de él, que nunca fue un idólatra en postrarse a imágenes hechas de manos de hombre, nunca lo hizo, salvo el último momento que acudió una bruja. En ese único pasaje bíblico se habla de que él fue a eso porque se sintió, porque ya estaba prácticamente desechado por Dios. Pero si usted lee la vida de Saúl, Saúl nunca acude a una imagen hecha por hombre, nunca la acude. Es algo que se rescata de él. E incluso se esmeró en obedecer en esa área de exterminar a toda brujo o adivina que había en el pueblo de Dios. Incluso ahí se dice en la historia de Saúl, en la Biblia, que en aquellos tiempos ya no había ni siquiera brujas en Israel, sino que tenían que vivir en cuevas escondidas, porque la ira del rey estaba derramada sobre ellos. Pero Saúl no se postraba delante de imágenes, pero tenía otros problemas que lo hacían semejante a un idólatra. Y ese pecado que tenía él es que era obstinado y rebelde, obstinado en sus ideas de pensar. ¿Qué es la obstinación? La obstinación es cuando alguien tiene una manera de pensar errada y es perseverante en pensar de esa manera errada, a pesar de que esté errada. A pesar de que Dios le diga, está cerrado, él dice, no, estoy bien, estoy bien. Eso se llama obstinación, obstinado, rebelde. Entonces cuando Samuel lo amonesta, le dice palabras muy sabias, le dice, como pecado de idolatría en la obstinación, como pecado de idolatría en la obstinación, la rebeldía. Quiero leerlo nuevamente lo que dice, lo que dijo el Señor. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Así como, así como David estaba juzgando a un ladrón, él también era ladrón, también estaba robando, había robado y no se había arrepentido aún. Si ese es el problema, hermano, la falta de arrepentimiento. El problema no es, el problema más grave, hermano, no es caer. El problema es no arrepentirse, hermano. Ese es el problema. Así como David estaba juzgando a un ladrón y él mismo no se había arrepentido de su robo, Saúl juzgaba por la orden del Señor a los idólatras, a los adivinos, pero él era un rebelde y un obstinado y no se arrepentía de su rebeldía, de su obstinación. Cuando el Señor tenía planes con el pueblo de Dios, él llevaba al pueblo de Dios por sus propios planes, por sus propias ideas, por sus propios designios, y nunca obedecía al pie de la letra al Señor en los planes que él tenía para el pueblo de Dios, sino que él mismo en su soberbia de que él era el rey, se envanecía en eso y hacía sus propios planes con el pueblo de Dios. Entonces por eso el Señor le habla a la profundidad de su corazón, le dice, como pecado de idolatría, como pecado de idolatría, es tu obstinación. ¿Comprende? Saúl no examinaba su camino, Saúl no examinaba su camino, que él era igual de pecador que un adivino, que era igual de pecador que un idólatra. Daba igual que él juzgase al idólatra si él no se arrepentía de su obstinación y rebeldía, iba a ser condenado igual que un idólatra. Ese es el mensaje de hoy, hermano. Examina tu camino. Puede que tú y yo y todos nosotros estemos en un pecado y no nos demos cuenta que estamos en ese pecado y que a lo mejor ese pecado lo estamos juzgando. Puede que nosotros pensemos que estamos libres, que decir, gracias Señor porque soy libre de aquel pecado, pero puede que estés en ese pecado. Puede, a lo mejor no, pero puede que sí.
Por eso es que es importante leer las Escrituras, porque cuando uno lee las Escrituras te abren el corazón, te abre la mente. Pero cuando estás en el descanso de David, tú no te crees que David leyó las Escrituras en aquel entonces. Él estaba descansando, no estaba buscando de Dios. Pero sé, pero yo sé, hermano, yo creo y sé que el que tiene el Espíritu de Dios y se acerca a Dios, Dios le habla. No hay necesidad de que haya otro hombre ni otra mujer, Dios le habla directamente. Hey, mira, hey, mira lo que hiciste, pide perdón. Hey, mira lo que está ahí, pide perdón. Hey, mira, arrepiéntete, mira. Cuando la persona está en el error, en el pecado, y la persona que tiene el Espíritu Santo dentro de ella se acerca a Dios, Dios le habla. Sí, hermano, Dios le habla. No puede decir, no, Dios, si Dios no te hablara, tú serías un bastardo. Dios le habla ahí en la soledad, en la intimidad. Hey, mira ese pecado, debes arrepentirte, debes cambiar, debes enmendar tu vida. Debes pedirme, debes clamar, debes cambiar tu vida, debes arreglar tu vida conmigo. Bendito sea el nombre de Dios, hermano. Alabado sea el nombre de Dios por esta palabra, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Tenía una palabra acá, Santiago 1, capítulo 22. Santiago 1, capítulo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Y Lucas 12 dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Cuando junto estas dos palabras, saco una palabra sola y dice así, no seáis habladores, no seáis solamente habladores y oidores de la palabra de Dios, sino que sed habladores, oidores y hacedores de la palabra de Dios, guardándolo de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, solamente hablar y no practicar lo que se habla. Y lo que dice Santiago 1:22, no solamente seáis oidores de que me agrada escuchar la palabra de Dios, pero no soy bendito por cuanto no la practico. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la practican, la ponen por obra. Examinemos nuestros caminos, hermanos. Ese es el mensaje que hoy día el Señor me entrega tanto a mí como a todos nosotros. Examinemos nuestros caminos. Veamos en qué nos estamos cerrando. Puede que estemos cerrando en algo. Puede que estemos robando, hermano, y no estemos dándonos cuenta. Puede que estemos adulterando y no estemos dándonos cuenta. Puede que estemos asesinando y no nos estemos dando cuenta. Puede que estemos idolatrando, óigame bien, idolatrando y no nos estemos dando cuenta. Puede que seamos rebeldes y somos idólatras. Puede que seamos obstinados en nuestra manera de pensar, que es cerrada, porque la palabra de Dios te dice, está cerrada, esa manera de pensar está cerrada. Y tú dices, no, 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 y le saco la quinta pata al gato, y no, porque ahí, y no, y no. Eres idólatra entonces. Tu pecado es semejante a de un idólatra. Tú eres ese hombre, tú eres esa mujer. Así de fuerte le habló Dios a David. Imagínese si David le enviasen a un, qué sé yo, le dijesen, juzga a este hombre que se está postrando delante de imágenes, delante de todo y no para y no quiere seguir. David lo más probable es que hubiese dicho lo que está en Levítico 20, versículo 27, que muera porque así está escrito la ley. Y Dios le dice, tú eres ese hombre, David, por cuanto eres obstinado. Imagínese, ¿comprende el mensaje? Debemos examinar nuestro camino. Debemos leer las escrituras y examinar nuestro camino, sacar las vigas que están en nuestros ojos, los troncos que están en nuestros ojos que no nos dejan ver. Debemos ser temerosos como predicadores y habladores del Evangelio, temerosos, sabiendo que podemos ser condenados por la palabra que sale de nuestra boca, porque no es la palabra nuestra la que sale de la boca de un predicador, es la palabra de Dios. Y como la espada de Dios es de doble filo, corta al que está por delante, pero también te puede cortar a ti, porque es de doble filo, la palabra de Dios. Examinemos nuestros caminos, hermanos. El tema que el Señor me entregó hace días atrás, incluso me lo entregó hace mucho tiempo esto. Esto lo vengo pensando y meditando mucho, 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 mucho tiempo, hermano. Examinar nuestros caminos, hermano.
Bendito sea el nombre de Dios para siempre. La palabra de Dios ha sido dicha en este día, en esta noche, esperando que pueda ser recibida con gozo, hermano, pueda ser recibida con humildad y que nos lleve a la oración, hermano, nos lleve a humillarnos, hermano. Pablo dijo en Corintios 1, capítulo 9, versículo 27, el que leí, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Véase a qué extremo iba Pablo. Pablo dijo, no sea que habiendo yo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado, por eso golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre. Pablo era temeroso de esto. Pablo aquí, muchos dicen, yo quiero ser como Pablo, quiero ser conocido, yo quiero ser esto, yo quiero hacer milagros. Pablo nunca se esperó lo que Dios iba a hacer con él. Pablo, cuando se le fue revelado lo que Dios quería hacer con él, Pablo fue temeroso. Él sabía la cruz que llevaba en sus lomos, él sabía la responsabilidad que tenía en sus lomos. Por eso que dice, golpeo mi cuerpo aún. Si el cuerpo no me quiere obedecer, lo voy a golpear, lo voy a poner en servidumbre. ¿No será que siendo yo maestro de otros y enseñando y predicando a otros, yo mismo vengo a hacer falto de lo que predico, de la palabra de Dios? Pablo se lo tomó en serio. Pablo fue temeroso y debemos ser temerosos, hermanos, todos nosotros. Aunque no seamos apóstoles, aunque no seamos profetas, aunque no tengamos ningún ministerio, hermano, debemos ser temerosos, hermano. Debemos poner por obra la palabra de Dios, hermano. Y debemos examinar nuestros caminos, hermano. Vamos a orar para terminar la prédica, para que el Señor bendiga nuestro corazón, hermano. Bendiga nuestro corazón, esa es la palabra, para que el Señor bendiga nuestro corazón, para que esta palabra dé sus frutos, hermano, para que esta palabra no leude nuestro carácter, hermano, que podamos ser varones y varonas temerosas y temerosas delante de Dios. El Señor siempre tiene la salida, hermano. No crea usted que porque está metido ya en el problema, metió las dos patas ya a fondo, ya no tiene salida, hermano. El Señor dice que siempre hay una salida, hermano. Siempre hay una salida, pero tienes que buscar a Dios para que Él te dé la salida. Tienes que buscar a Dios para que Él te dé la salida. Siempre hay una salida, hermano. Y debes tener presente que todo lo que sucede, sucede porque Dios lo permitió. Y si Dios lo permitió, hermano, significa que Él también tiene preparado una salida. Por lo tanto, debe buscar a Dios, porque Él siempre tiene una salida. Amado Padre, amado Dios, te damos las gracias por esta noche, Señor, por esta palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra leude en nuestro corazón, Señor. Que esta palabra nos dé sabiduría, nos dé humildad, nos dé arrepentimiento, Señor. Nos dé temor de Dios, Señor, a fin de poder llegar a la estatura de un varón, varona perfecta, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, conforme a la santidad que tú demandas, Señor. Porque sé, Señor, y he conocido de ti que tú no te agradas, Señor, del varón o la varona hipócrita, Señor. No te agrada del que habla y no practica, no te agrada del que oye y no guarda la palabra de Dios, no la pone por obra, Señor. Me lo has dicho, te he conocido, te he buscado y sé que tú eres así, Señor, un Dios que no se complace en la maldad, Señor, que no quiere ver la inmundicia en medio de su pueblo, Señor, que sin santidad nadie verá al Señor. Y, y también he conocido, Señor, que tú eres un Dios incambiable, Señor. Incambiable, nadie te podrá cambiar, nadie podrá luchar contra ti, Señor. Porque no eres tú el que peca, no eres tú el que debe cambiar, si no somos nosotros los que pecamos, nosotros debemos arrepentirnos, nosotros debemos cambiar. Pero también está escrito en la Biblia que tú estás ahí, Señor, que tú estás ahí extendiendo la mano. Siempre hay una salida, siempre hay una oportunidad nueva para arrepentirse mientras haya vida, siempre hay una oportunidad nueva mientras haya vida en esta tierra de arrepentirse. Mientras haya fe, siempre hay una esperanza. Mientras haya fe, siempre hay una esperanza. Una esperanza de clamor, de fe, de oración, de que, de que se puede, de que hay una salida, Señor. Yo no sé cómo, Señor, la verdad. Hay problemas que para mí a veces
son casi imposibles de aconsejarle a otros, que a veces no sé qué respuesta darle, a veces no sé qué palabras decirle a la necesidad que tienen, no lo sé, Señor. Pero lo que sé es que siempre hay una salida, que siempre hay una salida, Señor. Te doy las gracias por esta noche, Señor, por este culto, y te pido que bendiga cada corazón de los hermanos que escucharon esta palabra, Señor, a los que estén angustiados, a los que estén en pecado, a los que estén atrapados en un vicio, Señor, en cárceles y no pueden salir, a los que ya estén metidos en el error, ya han metido ya sus dos patas al fango, al lodo, a los que han sido rebeldes, a los que han sido, a lo mejor, Señor, hemos sido obstinados en nuestra manera de pensar, Señor, pensando que, pensando por el engaño del enemigo, Señor, pensando en la ceguera, en la venda del enemigo, que tú ibas a cambiar, que tú ibas a cambiar. A veces el enemigo nos engaña a veces, Señor, haciéndonos creer cosas, haciéndonos creer que tú eres así, que tú eres allá. Pero las escrituras están ahí. Las escrituras están ahí para conocerte, Señor. La rodilla, la oración, el sacrificio perfecto de poder acercarnos a ti confiadamente para conversar contigo, para que tú te reveles a nuestra vida de cómo eres, de qué es lo que te agrada, qué es lo que te desagrada, qué es lo que a ti te es por pecado, qué a ti te es por santidad. Todo está escrito, todo está dicho, todo, todo está dicho, hermano. Todo está dicho, Dios mío, todo, todo. Por eso te pido, Señor, que pongas sabiduría en nuestro corazón, arrepentimiento, y que nos ayude, Señor, a salir de nuestros errores, que abra nuestros ojos, Señor, si hay un pecado a lo mejor que, que no me esté dando cuenta, que no nos estemos dando cuenta, Señor. Varias veces me ha pasado, Dios mío, que a veces pienso yo que estoy libre de aquel pecado que está cometiendo otra persona, pero después me doy cuenta que yo mismo estaba cometiendo ese pecado, pero de otra manera, y no me daba cuenta, Señor. No me daba cuenta debido a la ceguera, no me daba cuenta debido a la falta de oración, a la falta de acercarme a ti para que me puedas hablar a mi corazón directamente y decirme, hey, estás mal, hey, estás en ese pecado, arrepiéntete, no lo hagas más. Te damos las gracias, Señor, por estas palabras, Señor. Y te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, al que habla y al que escucha, Señor. Que los bendiga con la bendición de lo alto, con la bendición del Santo de Israel, Señor. Y que la paz del Señor nos cubra eternamente hasta el fin, Señor. Amén, y amén, y amén. En el nombre de Jesucristo, amén. Gloria sea al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hermano Luis. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu con tu amor rodéame, tómame, que cerca yo quiero estar.
poder de tu amor. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención. Para mí necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz el milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz el milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención. Para mí necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura.
lléname de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz el milagro en mí. Haz el milagro en mí. Haz el milagro en mí. Haz un milagro en mí. Amén. ¿Cuántos quieren un milagro en esta noche? Amén. ¿Cuántos están buscando un milagro, Señor? El mayor milagro, Señor, que Dios entre a tu corazón. Amén. Que Dios entre a tu corazón. Amén. Que Dios entre a tu vida, que se entrone en tu corazón. Hermanos, si tiene alguna petición de oración, si tiene motivo de dar gracias, en este momento, Señor, es el momento que usted puede, ¿cierto?, darle gracias a su Padre o pedir la oración si usted necesita. En este momento, ¿cierto?, estamos la oportunidad abierta para que pueda, ¿cierto?, hablar. Hermano Luis, Aquí estoy. yo quiero pedir la oración por mi tía. Me acabo de enterar que se la llevaron al hospital. Está mal. Ella tiene COVID. Estaba en su casa y me acabo de enterar hace 10 minutos atrás que la fue a buscar la ambulancia y se la llevó de urgencia porque está con mucho problema respiratorio. Lo más probable es que llegue a la intubación. Y quiero pedirle a Dios que le ayude a sobrellevar esta carga, que le saque el miedo que tiene en su corazón y que le ayude a creer que Él todo lo puede. Amén. Amén. ¿Cómo se llama su tía, hermana Marta? Elena Muñoz. Elena Muñoz. ¿Ella qué edad tenía ella? Mi tía debe tener Sí. como 47 años. ¿Ella es la que trabajaba en el hospital? La hija trabaja en el hospital. ¿Ella es la que se cuidaba, no salía en una parte? Exacto. Ella tenía todas sus vacunas al día igual. Todo. Amén. Esperemos que en Dios que no pase a mayores, ¿no? Hay que confiar en el Señor, ¿cierto? Que Él cumpla su propósito. Exacto. Amén. Y hay que estar orando por la tía, es su tía, hermana, ¿cierto? Sí, es tía, es hermana de mi padre. En realidad es con la única persona que yo tengo contacto de la familia de mi papá. Ni siquiera con mi papá. Entonces me tocó muy fuerte esto, muy fuerte. Amén. Tiene que tener fe, hermana Marta, que el Señor haga su voluntad. Amén. Uh-huh. Y usted, si tiene contacto con la hija, con alguien de las de ellas, transmitirle esa fe para que usted vaya informando cómo va evolucionando. Sí, hermano Luis, en eso estamos. En eso Amén. estamos, tratando de darle toda la fuerza y toda esa fe que necesitan en este momento. Amén. Amén, hermano. Hay que cuidarse, ¿cierto? De todas las cosas. Amén. Los que confían en el Señor, dice la palabra de Dios, que a uno que pase por valle de sombra, de enfermedades, dice, si usted anda en las cosas del Señor, usted no tiene que temer. Pues si usted anda en las cosas, los caminos culebreros, ¿cierto?
ahí teme un poco porque algo le puede pasar, lo que le pasó a este pobre hombrecito que está hablando aquí. Amén. Que tuvo que pasar por todo lo que pasó, hermano. Para los que no conocen un poco mi testimonio, les voy a poquito, chiquitito nomás. Yo también tuve COVID, estuve entubado 6 días. Bueno, en total fueron 8 días, porque yo estuve 6 días inconsciente y 2 días consciente, pero entubado. Así que sé de lo que estoy hablando, sé lo que está pasando a las personas que están allí. Así que sé lo que se siente y sé todo, hermano. Así que el Señor tenga misericordia y el Señor, ¿cierto?, guarde a sus hijos. ¿Alguien más, cierto? ¿Alguna petición de oración? Hermano Luis, soy la hermana María. Hermana María, amén. Quiero la petición para hacer una oración, que no me he sentido muy bien. Para que oren por mí, por favor. Amén. He estado media delicada de salud. Amén. Vamos a orar, ¿cierto? Todo el pueblo de Dios, vamos a orar por nuestra hermana María. Hermana María, usted tiene que creer en su corazón que Dios está ahí y no permita que esos demonios, ¿cierto?, le susurren al oído. Acuérdese que usted es un águila del Señor. Amén. 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 Hija de Dios. Amén. Amén, Y hermano. Dios Amén. está pasando lo que está pasando, es una lucha, ¿cierto?, contra esos espíritus que la vienen a atormentar, pero la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. El perfecto amor es Amén. Jesucristo. Amén. Así que Él Amén. echa fuera todo temor, hermana María. Que no, yo sé lo que te está pasando. A mí una vez me pasaba lo mismo. Y un pastor me dijo a mí esta palabra que yo le estoy diciendo a usted: el perfecto amor echa fuera el temor. Yo tenía miedo de dormir en mi pieza y hasta el día de hoy, hermano, yo tengo que dormir con la luz prendida. Yo tengo fobia a la oscuridad. Amén. El Señor, ¿cierto?, le ayude, le bendiga. Amén. Y créalo que el Señor está ahí con usted. Vamos a orar por nuestra hermana María. Ella está afligida por un espíritu, ¿cierto?, bien fuerte que le ataca, ¿cierto?, y le habla y dice que se la quiere llevar. Es que es terrible lo que está pasando a nuestra hermana María ya, ¿cierto? Así que hay que ayudar a orar, hermano. Vamos a hacer una oración especial, todo el pueblo de Dios, junto con la hermana Ivonne, cuando toque orar, ¿cierto? Vamos a orar por ella. Amén. Y cuando Amén. el Señor reprenda al diablo, usted va a decir amén, Señor. La sangre de Jesucristo reprende al diablo. Amén. Repita Amén. en su casa cuando la hermana Ivonne diga: la sangre de Jesucristo te reprende, Satán. Usted dice amén. La sangre de Jesucristo te reprende, Satán. Amén. Amén. Todos vamos a repetir eso, hermano, y vamos a orar enfocado en nuestra hermana María, nuestra hermana, la sobrina de mi hermana Marta, la tía de la hermana Marta. ¿Quién más tiene petición de oración? Yo, hermano Luis, Hermana Yesenia. Hermana sí, Yesenia, ¿cómo está usted? puedo pedir una oración porque hoy día fui de urgencia al hospital, en la cual el médico que me vio, que me trató, según dijo que yo tenía un cáncer. Y es algo que todavía no se da diagnosticado, porque primero tienen que hacerme una biopsia. Y según de la biopsia se sabe lo que voy a tener. Pues Así amén. que confiando en el Señor, que me va a ir bien en todo y con mucha fe, que por favor oren por mí, porque mañana debo estar a las 8 de la mañana lo más probable me van a hacer eso, la biopsia, para saber qué es lo que tengo. Amén. Igual Yo me la lloré toda porque el imagino, si médico yo fue la así noté como cuando la escuché hablar en súper, delante, la noté. sí, fue como muy tajante, me dijo, es cáncer. Y yo le dije, pero ¿cómo va a ser cáncer si ni siquiera me han hecho, no sé, una biopsia o algo así para saber qué es lo que es? Entonces, igual mi hija estuvo opinando y me dijo que estuviera tranquila porque a mí lo que me van a hacer una biopsia y que el médico, de hecho mi sobrino que trabaja en el hospital me dijo que el médico que me había dicho eso no podía decirme algo que no estaba comprobado. Correcto, hermana, correcto. Así que quiero, El diablo tiene instrumentos en todas partes, hermana Yesenia. pero yo, como estaba hablando del enemigo, también estaba pensando de que igual el enemigo igual pudo haber utilizado en ese momento al médico
como yo estoy en tema de cosas del Señor, escuchando las cosas de Dios, entonces yo creo que de alguna u otra manera Él quiere como molestar mi mente. Amén. Así que aquí estoy firme y de hecho no quería escuchar la reunión, de verdad se lo digo honestamente, porque venía muy bajoneada. Pero había algo que me impulsaba, me decía que no, que yo tenía que estar ahí escuchando la reunión y la palabra. Amén. Y le doy gracias a Dios porque, bueno, eh, yo sé que fue algo que me pulsó de poner el celular y todo. De hecho, llegué un poquito atrasada porque igual venía de Hualpén, tuve que ir a dejar a mi hijo por cada lado para mañana poder ir a hacer mi exámenes. Así que mañana temprano y con harta fe y tengo mucha, mucha fe, hermano Luis, mis hermanos, y tengo fe que Dios me va a ayudar porque sé que no es nada malo, no es nada Amén. malo Sea, y así va a sea ser. cual sea el resultado, usted siempre creyendo en Dios nomás. Sí, y quisiera, no sé si usted me permite, poder agradecerle a Dios con una alabanza, si usted me permite. ¿Lo puedo hacer después que la hermana Ivonne haga las oraciones o lo puedo hacer otro día? Da igual. No, hágalo. No. No le escuché bien. ¿Qué es lo que necesita hacer? Quería cantar una alabanza para agradecimiento Amén, a pues Dios, hermana, amén. Gloria a Dios, amén. pero Hágalo. si es que, Si lo pero quiere no hacer sé si ahora van a o hacer después de la oración. la oración. Hágalo cuando usted, al tiro nomás. Ya, Hay gozo en el alma, cántele al Señor. ya. No va a salir muy bien, pero para la honra y la gloria del Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Aquí estoy con un pequeño torpeo. Vamos escalando peldaños, vamos mirando esa cruz, Amén, gloria a Dios. sigamos el camino angosto, que con Cristo es mejor. Vamos escalando peldaños, vamos mirando esa cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Gloria a Dios. A veces me siento débil Y es mi y Dios. ya no quiero escalar. Alzo mis manos hacia el cielo Y el y Padre. viene Cristo y fuerzas me da. Amén. Me siento débil, ya no quiero escalar. Gloria a Dios. Haz mis manos al cielo y viene Cristo y fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya Ya no voy a Gloria a llorar. Dios. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, no Ya voy voy a a llorar. llorar. Tengo a En Cristo en mi vida, soledad, por por eso eso quiero quiero escalar. escalar. A veces me siento débil, ya no quiero escalar. Alzo mis manos hacia el cielo y viene Cristo y fuerzas me da. A veces me siento débil y ya no quiero escalar. Alzo mis manos hacia el cielo
y viene Cristo y fuerzas me da. Ya Ya viene la recompensa, ay, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa y ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Viene la recompensa y ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi En mi vida, por por eso eso quiero escalar. escalar. La recompensa y ya no voy a llorar. Llorar, Tengo tengo a a Cristo en Cristo. mi vida, por eso quiero escalar. Gloria a Dios, oh, aleluya, amén. Ya viene la recompensa, hermana María, ¿escuchó? Ya viene su recompensa, hermana María, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar, amén, hermana María, hermana Yesenia, amén, créalo, ese canto que usted Dios puso en su corazón es la respuesta a lo que usted está pasando, hermana Tabita, lo mismo, usted quería escuchar esa alabanza, me la había pedido, Amén, sí. yo había leído lo que usted me escribió y yo le dio respuesta al tiro a través de mi hermana Yesenia. Dios nos ama, hermana, como Dios nos ama. Amén. Ya. Dios, qué mal, hermano. Dios está aquí con nosotros. Así es, amén. Me siento débil. Ya no quiero escalar. Ya me siento débil. Ya viene el diablo, la enfermedad, la aflicción, lo que te dijo el médico, los dos problemas, los ataques. Ya no quiero escalar. Dice, alza tus manos al cielo. Viene Cristo y fuerzas te da. Fuerzas vas a recibir en esta noche. Fuerzas vas a recibir. Fuerza Dios te va a dar. Va a ser renovada tu fuerza. Sí, ¿Lo crees? ¿Lo crees? Amén. Dígame si lo Amén. crees. Dígame. Amén, amén, sí. Y diga amén, Señor. Amén, Señor, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. No tenga miedo, hermana. Abra el micrófono y grite aleluya. Amén. Así es, Señor. Que usted siente en su corazón que Dios está tocando su vida, hágalo. Porque el diablo escucha esos amén. El diablo escucha esos aleluya. Y cada vez que usted dice aleluya, el diablo arranca porque usted le está creyendo a la palabra. Amén, hermana Ivonne, está por ahí. Amén, sí, estoy aquí. Tenés que apagar. Qué fuerte, coplado. Estábamos escuchando y alabando a Dios, ¿cierto? Por su grande misericordia, porque Dios